Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto volver a estar con ustedes de Entorno Veracruz, a nombre de Carlos Villalobos, productor y director de Entorno Veracruz, Martín Quitano Martínez, servidor, conductor de un espacio que busca y buscará brindar una oportunidad a escuchar diferentes opiniones sobre distintos temas que tienen que ver con la agenda pública, con la cosa pública, con la vida política, social, cultural, que rodea no solamente a Veracruz, sino a nuestro país y a nivel internacional, porque es importante estar conociendo qué sucede en los ámbitos que tienen que ver con la acción social y pública. Obviamente lo hacemos desde, como casi siempre, desde La Toga, en Zamora 57, Hotel San José Plaza, quien nos brinda un espacio para poder llegar hasta ustedes. Hoy, con la muy grata presencia, un invitado que ya no lo sentimos como tal, es prácticamente un miembro de la Casa de Entorno Veracruz. Juan, un gusto. Juan Martínez, biólogo, investigador del INECOL, una persona que tanto Carlos como su servidor respetamos mucho, reconocemos mucho, y que nos brinda la oportunidad de tener estas pláticas con él para Entorno Veracruz, para todos ustedes, con un tema el día de hoy, pues más o menos puntual, aunque vamos a ir tocando, yo supongo, diferentes aristas de la cuestión ambiental, pero particularmente yo te acabo de ver, y la promovemos, una entrevista en Milenio que te hicieron, Milenio Televisión, donde hablaste de las actividades que desarrollaron alrededor, tú y un equipo de investigadores, alrededor del trazo de una parte del Tren Maya, si no me equivoco, del tramo 5 del Tren Maya, o no sé si fue de todo, pero lo importante aquí, para quienes nos ven y nos escuchan en Entorno Veracruz, Juan, es alrededor de lo que es el trazo, la realización de la obra del Tren Maya, hay un montón de mitos o verdades o medias verdades. ¿Cómo lo ven ustedes, tú particularmente, Juan, este proceso de realizar una obra de estas características en este lugar? Al menos en el espacio ambiental, ¿cómo lo miran? Martín, primero sabemos que es una controversia. Y cada vez que hay una controversia, es el momento de revisar todo. ¿Sí? Es el momento de revisar nuestro papel como investigadores del INECOL. Y en este caso, de entrada digo que lo que estoy compartiendo aquí es mi opinión personal. No es la opinión institucional, es mi opinión personal. Y lo que debemos también ver es el marco en el que se dan estas autorizaciones, es decir, es la normatividad que existe en torno a la regulación de los impactos ambientales, que también siempre ha sido controversial. Lo que te puedo decir es que, poniendo un contexto histórico, el Instituto de Ecología ha sido una institución comprometida con el estudio, la conservación, el uso sustentable de la biodiversidad, y en ese aspecto de uso, aprovechamiento sustentable, está el marco de la regulación de los impactos. Los fundadores del instituto participaron en generar los conceptos, ayudar a los legisladores a que surgieran las leyes que regulan el impacto ambiental. Tenemos más cercano a nosotros dos leyes, una ley de tipo federal sobre la protección ambiental y luego una ley general, que son estas leyes grandes. De hecho, yo creo que en el ambiente tenemos las leyes generales de mayor impacto, tanto en lo social como en el nivel del territorio, que son la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y, por supuesto, en el lado acuático, la Ley General de Pesca y Acuacultura. Y en particular la Ley General del Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, que para corto le diremos LEGEPA, es la que retoma este cuerpo de normatividad sobre el impacto ambiental. Y en la época del presidente Zedillo surge de la ley, que es del 88, esperamos hasta Zedillo para que surja un reglamento. En este caso, los reglamentos de las leyes generales son aprobados también por los diputados, como las mismas leyes. Claro. ¿Sí? Eso de alguna manera dice que tienen la representación de la ciudadanía. Y lo que vemos, yo diría de entrada, para de ahí pasar a la parte específica, es que tenemos un reglamento en materia de impacto ambiental
que ya no es acorde con el siglo XXI. Que no responde a las necesidades. No. O sea, la sociedad mexicana ha avanzado tanto en su preocupación por el ambiente, en la búsqueda de la sustentabilidad, que lo que tenemos ahora es que se ha mantenido un reglamento con pocas modificaciones que viene desde la época del presidente Zedillo, y que yo diría que en este periodo que se llama de transformación se deberían haber hecho cosas legislativas para dejarlo precisamente en criterios modernos, sustentables. Después de ver la mía, yo te daré mis sugerencias de qué es lo que debería tener este reglamento, pero yo creo que el problema principal radica en el reglamento, porque la manifestación de impacto ambiental, es un ejercicio legal. Entonces, nosotros también como servidores públicos actuamos de manera motivada y fundamentada por la ley. Ahora, Juan, en este obviamente desarrollo de conceptos que nos estás planteando, me surge una pregunta muy general. Cuando hablas, tenemos leyes que no responden a las condiciones del siglo XXI de nuestro país, de México, te acotaste. Pero yo quisiera ver si este concepto lo podríamos definir más ampliamente en el sentido de que no responde a las condiciones planetarias, a las crisis que estamos viviendo. Así es. O sea, porque hay un entramado de reglas también, de acuerdos que hemos firmado como país y que no estamos acomodándonos, estamos quedando tan atrasados. Y lo que debe decir de este entramado, incluso en la LEGEPA es una ley de gran envergadura que debe ser revisada. Tiene incluso aspectos contradictorios, tiene aspectos que detienen a los investigadores que somos respetuosos de la ley, nos detienen precisamente en el estudio y conocimiento de la biodiversidad. O sea, esas leyes se hicieron en un momento donde ni siquiera México había avanzado tanto como ahora lo tenemos, con tantas instituciones en todo el país, con tanta generación de conocimiento. Y vale la pena que con el Tren Maya pensemos en esa ley que es nuestro marco regulatorio para mejorar el estudio, la investigación sobre biodiversidad, para buscar su protección y para buscar su aprovechamiento sustentable y regulación. A ver, mi querido Juan, en esta parte, cuando dices debemos de pensar, te refieres al conjunto de instituciones y sociedad civil, investigadores. Sí, y eso reflejado en los legisladores. Sí, claro, que tiene que ver a fuerza determinantemente con la representación política en las cámaras. Así es. Bueno, hay voluntad. Porque mira, permíteme nada más darle una justificación a esta parte. Hay todo un debate en las áreas de expertise donde tú estás, donde se dice que hay un desmembramiento, una ruptura de los espacios institucionales ligados al medio ambiente desde la lógica de esta administración que tiene o va a cumplir 4 años, que ya en próximas fechas tenemos los 4 años del triunfo electoral del presidente López Obrador. Cuando digo esto es que hay un desmonte de un sistema institucional que permitía o de alguna manera tener justificaciones para ir avanzando en la protección ambiental. No sé qué tanto, eso ya te toca a ti hacer, creo yo, una valoración, o a todos nos toca la responsabilidad. A todos, sí. Pero la cuestión aquí es, cuando hablas de esta necesidad de diálogo, de hablar respecto del tema, de profundizar en las modificaciones que sean necesarias, tú encuentras en estos dos planteamientos que te hago voluntad para hacerlo de parte de la administración, cuando vemos cómo persiguen en términos directos a un personaje del ambientalismo mexicano histórico como Julia Carabias y más, que las tachan de conservadores, de que dejaron pasar todo, de que los investigadores como tú nunca callaron como momias, palabras o no bien acomodadas, pero al final de cuentas, ¿hay el ambiente, Juan, para esto? ¿O lo tenemos que empujar? Lo tenemos que empujar. Y yo creo que siempre, no creo que llegado a este punto, lo que me queda claro es que se requiere de la participación de la sociedad para empujar estos temas. Y por supuesto a una persona, no nada más a la doctora, maestra Julia Carabias, se le puede criticar lo que ha hecho, ¿verdad? Pero también debemos ver que ella no es todo el sistema, ¿sí? Entonces hay instituciones que tienen una vida independiente de las personas y es lo que debemos buscar, que las instituciones sean fuertes, que sean robustas,
Nos queda una duda porque hemos visto señales, vamos a ponerlo así, vemos señales como son los recortes presupuestales, como son la desaparición de algunas instituciones como el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y podemos pensar que bien se están perdiendo instituciones, pero al mismo tiempo podríamos pensar es que estaban mal o algo estaba mal. Mi punto de vista es que lo que está mal se puede corregir, Claro. y las instituciones pueden resultar fortalecidas. De hecho, ese es un proceso que va aunado a otra ley general reciente, que es la Ley General de Mejora Regulatoria, sobre todo en lo que tiene que ver con regulaciones. Pero en el caso del funcionamiento de las instituciones hay una serie de criterios, buenas prácticas y todo, con la cual se pueden evaluar las instituciones federales, estatales, y es lo que tenemos que hacer. Antes de tomar decisiones, digamos, para desaparecerlas, hay que tomar decisiones para restaurarlas, Claro. tomando un término ambiental y que sigan adelante. Que sigan adelante. Fíjate que vamos a tener que hacer un corte, querido Juan, pero me quedo con estas ideas generales antes de abordar el punto específico del Tren Maya, con una gran pregunta para ti al volver, a ver si la puedo articular lo más sencillo. Este entramado institucional que ha existido, ¿le quedó a deber en función de sus condiciones de letra o por la acción de algunas personas o de algunos entes, colectivos o no, individuales, que lastimaron las posibilidades de que se aplicara la ley? Y por lo tanto, te estoy dando la razón de esta cuestión de revisar las condiciones institucionales, legales, para mejorarlas y no tumbarlas. Cuando digo esto es, el entramado legal, el entramado institucional merecía mucho de lo que está desapareciendo o ha desaparecido o está siendo torpedeado, merece o merecía una oportunidad más allá voy a utilizar esta palabra, de despotricar de que todo estaba mal y había que desaparecerlo. Te lo dejo ahí para después que regresemos del corte a retomar el asunto. Volvemos en un momento, no sin antes decirles que allí está la invitación, como siempre, para que puedan estar degustando los alimentos, desayunos, comidas en Asadero Doña Meche, Cerro Gordo, un delicioso espacio culinario. Volvemos. Ya estamos de vuelta a Entorno Veracruz, a esta plática con el biólogo Juan Martínez, el investigador del INECOL, quien nos da siempre la oportunidad de platicar con él sobre temas muy importantes para Entorno Veracruz y con el cual obviamente coincidimos en muchas de las cuestiones de las que platicamos. Antes de continuar, Juan, fíjate que los calores en Coatepec están fuertes y una de las formas para tratar de ir apaciguando estos calores es comiendo una rica nieve, un helado de la nevería, de la heladería Flor de Luna, excelente sabores, excelente diversidad de consistencias y obviamente con precios a la orden de todos ustedes. Ahí se las recomendamos mucho. Allí está la de higo, que yo la recomiendo mucho porque es de mis favoritas. Juan. Bueno, pues yo creo que todas las instituciones que existían le quedaron a deber a la sociedad. Es decir, yo creo que por su naturaleza son imperfectas. En ese sentido, debemos también tener presente que las leyes generales invitan a la gobernanza, es decir, a la participación ciudadana. Las leyes generales deben tener un consejo o comité donde haya participación ciudadana. No todas las leyes generales tienen un consejo bien estructurado o en funcionamiento.
Y cuando digo bien estructurado es que el Consejo asociado a la Ley General tenga la participación de los diferentes sectores sociales a los que la ley le aplica, un nivel de representatividad, reglas para la renovación, para la permanencia, porque igual en algunas leyes va a sugerir que ciertas personas físicas o morales puedan permanecer de manera indefinida por su conocimiento. Claro. Y ahí vamos a ese aspecto, el conocimiento. Que sean técnicos también. Que sean técnicos, que sean de aspecto técnico. Yo diría que hay que poner mucha atención a todas las leyes generales, a esos consejos o comités que están asociados a ellas, sobre todo en las ambientales, en las de salud, ahora que acabamos de tener una pandemia, ese consejo hay que revisarlo, claro. la estructura, su funcionamiento, sus alcances. Y yo creo que algo que debe ir surgiendo es que dentro de las secretarías, dentro de la estructura de la ley, ciertas dependencias o divisiones que existen dentro de las secretarías tengan un privilegio de conocimiento, un privilegio en lo técnico y un nivel de autonomía que blinde a sus integrantes para que ellos puedan con libertad y claro, de manera colegiada, tomar decisiones. Eso creo que es a lo que debemos de ir. Ahora, esto, si bien es cierto, han quedado de ver las pasadas formas de comportamientos y relaciones institucionales. ¿Cómo vamos ahora? ¿Cuál sería tu valoración? Yo creo que, estamos viendo que hay cierto retroceso en cuanto a las facultades de ciertos órganos autónomos. Cuando pasa esto, cuando hay una crisis, es la oportunidad de revisar cómo funcionaban, para qué sirven y cómo podrían ser. Yo pienso que esa es la tarea que debemos darnos. Y lo que acaba de ocurrir, o lo que está ocurriendo con la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya, tramo 5 Sur, donde hay una respuesta de un sector de la sociedad al que le debemos respeto, ¿verdad? Porque esté criticando una manifestación en la que nosotros trabajamos, no esté bien lo que ellos hacen, al contrario. Las manifestaciones de impacto ambiental, como está la legislación actual, se ponen a consulta pública y entonces en esa oportunidad académicos, ambientalistas, habitantes de la zona pueden emitir muchas observaciones que pueden corregirla, nutrirla, mejorarla. Hay un centro de ecología que, no sé si es Centro de Ecología Mexicano, tú me corregirás, un organismo que está en la zona del trazo del Tren Maya argumentando que los impactos son muy altos. ¿Es así? Negativos, me refiero, los impactos negativos en la cuestión ambiental. El Centro Mexicano de no sé si te refieres al Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Exacto. No sé si está en la zona, pero es una organización civil que se dedica al litigio estratégico de temas ambientales. Y además, entre ellos yo tengo grandes amigos. Sí, yo veía al director o titular del centro y argumentando, pareciera muy sólidamente al respecto. Y ellos precisamente se dedican al estudio y a la interpretación de cómo se debe aplicar la ley ambiental. Entonces ellos han llevado litigios estratégicos, uno de los más recientes es el litigio de la situación de las manifestaciones de impacto ambiental y ampliación del puerto de Veracruz, que ganaron en la Suprema Corte de Justicia, y cuando digo que ganaron no me refiero nada más a ellos, sino que ganó la sociedad. ¿Sí? O sea, si nosotros logramos esclarecer la interpretación de algunas leyes que de entrada son ambiguas, y volvemos a lo que vimos en la primera sección, ganamos todos los mexicanos en el sentido de que se protege nuestro derecho al ambiente sano. Oye, Juan, pero te voy a decir algo. En todo este siglo XXI, la legislación permite que todos los gobiernos realicen obras independientemente de su nivel de impacto. Eso es posible
Es posible, pero significa una tragedia. Sí, y de hecho por eso es que hay conflictos ambientales, ¿no? Tenemos un nivel de persecución, no de ahorita, lo digo históricamente, de líderes o activistas que buscan proteger el ambiente. Sí, y eso también puede estar asociado precisamente a intereses económicos. Que se miran detenidos o afectados. Sí, y por eso es muy importante que en este caso los colectivos que están luchando por la defensa de los recursos naturales del medio ambiente asociado al tramo 5 Tren Maya, pues se les respete. No se les estigmatice. Y se les proteja. Es ¿sí? que ese es el problema. Porque además ellos como ciudadanos están ejerciendo dos derechos humanos fundamentales. El derecho humano de acceso a la justicia, y entonces será un juez el que decida cuál es la interpretación correcta de la ley, y un derecho que además nos concierne a todos, que es nuestro derecho a un ambiente sano. Hablabas de que se han dado triunfos en la lucha de investigadores, de sociedad civil frente a algunas iniciativas que lastimarían el medio ambiente. Lo hablaste, el caso Veracruz, si mal no entiendo. Pero se mantiene que no se asedien espacios ambientales. Lo digo por el caso de los Tuxtla, donde están sacando... Sí. Ahí había un triunfo, había una protección, y ayer mismo el presidente decía, apúrenle, saquen más piedra. Sí, bueno, el presidente tiene sus formas muy particulares. Nosotros como ciudadanos, servidores públicos, tenemos algo muy claro. Nuestra actuación debe estar motivada y fundamentada por la ley. Entonces, en el caso de la piedra de Veracruz, que viene de Balzapote, es parte de una reserva de la biosfera, y lo que tenemos que revisar allí es el programa de manejo de la reserva de la biosfera, si permite o no ese tipo de extracción. A estas alturas no lo sabemos, porque hubo toda una lucha hace algunos años. El problema con las reservas de la biosfera, y al mismo tiempo su virtud, y así vas a tener varias leyes ambientales que son contradictorias porque protegen y permiten el aprovechamiento de la misma materia, de la misma cosa. Supongo de aquello que es renovable. Y no. Porque en este caso la piedra o el cerro de Balzapote es... Pero tiene una relación como sustento de los recursos renovables. Entonces, lo que se tiene en la concepción de las reservas de la biosfera es que pueden tener en su diseño, o deberían tener en su diseño, zonas núcleo, que son prácticamente intocables, o así deberían serlo, y zonas de amortiguamiento, donde se permite cierto tipo de actividades humanas de carácter sustentable. Entonces aquí, en este momento yo no conozco la regulación de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, pero allí viene eso, y es esa contradicción que está, por ejemplo, en otras leyes como la Ley de Vida Silvestre. La Ley General de Vida Silvestre busca proteger a la vida silvestre, pero al mismo tiempo te dice de qué forma la puedes aprovechar o cazar. Entonces son leyes que de entrada tienen una contradicción en objetivos y siempre van a ser tema de debate, siempre, por lo mismo, porque va a haber grupos en la sociedad que están inclinados a la defensa y grupos que buscan el aprovechamiento. Entonces aquí el justo medio, si es que existe, es encontrar un aprovechamiento que permita que el recurso natural no desaparezca. Esa gran escuela o corriente de la sostenibilidad, ¿no? Cómo convivimos con la naturaleza y cómo la huella que estamos imprimiendo en el planeta como humanos es más suave, ¿no? O busca recomponer lo que ha sido degradado. Y aquí lo que tenemos que ver, lo podemos tocar en otro programa que también tiene que ver con la mía del Tren Maya, es la cuestión del impacto ambiental. Y algo que nosotros debemos ahora ver es que mucho del impacto ambiental que se puede generar, sobre todo en la producción de energía eléctrica, puede resultar, si se utilizan combustibles fósiles, en aumentar el efecto de invernadero. Y el efecto de invernadero, el cambio climático, lleva finalmente a la destrucción de la atmósfera y a la pérdida de la vida en el planeta. Yo no sé qué te parezca a ti, pero a mí me sorprendió el decálogo del presidente, donde 2 o 3 de los puntos que toca para la protección, cuando hace esta presentación, el decálogo en este foro internacional que fue virtual,
2 o 3 puntos, habla de continuar con la explotación de Dos Bocas, las combustibles fósiles. Sí. Preocupante, digo, en el sentido de los compromisos que traemos. Eso lo podemos dejar si quieres para otro programa, porque también hay muchos contrastes que se tienen que ver incluso con algunas energías que son consideradas limpias, como son el uso de la energía eólica, por su impacto en las aves, en los murciélagos. Entonces, si quieres ese tema lo dejamos. No, lo tenemos que ir abordando. Yo creo que te vamos a emplazar a estar más. Y lo que debemos ver ahorita es qué pasa con este tramo. Aquí te tengo un mapa donde vemos el trazo del Tren Maya, cómo se nos informó que iba a quedar. Y lo que te quiero mencionar es que el trazo de la vía va principalmente sobre zonas de vegetación secundaria, acahuales, que si bien eran acahuales algunos crecidos, no es la vegetación original, prístina, conservada. Y llegando hacia Tulum, que es la parte más sureña de ese trazo, lo que vemos es que el trazo penetra en una zona de selva conservada, y eso lo hace para evitar la zona de los cenotes, que ha sido parte de la discusión pública. Y lo que te quiero decir es que este proyecto lo podemos visualizar en contexto con otros proyectos de desarrollo de vía de comunicación, y es similar. Todos los proyectos de vía de comunicación que se han hecho, y se han hecho en todo este siglo, lo que generan es la fragmentación del hábitat, el aislamiento de ecosistemas. Aquí en la región nosotros tuvimos un gran debate no hace muchos años, cuando se hizo el libramiento de la ciudad de Jalapa. Y tú sabes que se tuvo que buscar el menor de los males. Sí, cómo no. Entonces, si vamos a la cuestión de Jalapa, existe una necesidad, igual creada por la sociedad, de tener una vía de comunicación más eficiente que evite a la ciudad de Jalapa, que evitar que todo el tránsito pase por Jalapa, y es por donde la pasas. Por donde pases la vía de comunicación va a tener un impacto. Y lo que en el caso específico de Jalapa se evitó o se pugnó, y con gran parte de la sociedad, de investigadores, que se tocara el bosque de niebla en lo que se pueda, en que se pudo. De manera que este bosque, que es un bosque de poca extensión de forma natural, pero también con la mayor biodiversidad en el país, tuviera espacios protegidos. Y pasó la carretera por otro lado. Entonces, en el Tren Maya también podemos ver esto. Ha habido una situación que el mismo presidente la ha traído a colación en sus conferencias de la mañana, y es el cambio de trazo, ¿verdad? En algún momento se dijo que iba a pasar en medio de la carretera que va desde Cancún a Tulum, lo cual igual sí es posible, ¿verdad? Porque de manera, los ingenieros también, hay muy buenos ingenieros, se puede lograr, pero en otros términos implicaría muchas cosas. Yo lo que creo es también un reto temporal, por la forma como se está anunciando que se va a concluir el proyecto, y se optó al final por poner la vía por una zona donde hay acahuales. Si tú vas a Google Earth, y de hecho nosotros lo recorrimos en el campo, yo trabajé en el capítulo 4 de esta mía, que es la caracterización del sistema ambiental regional. Yo recorrí toda esa zona. Y es secundaria. Es secundaria, y de hecho en Google Earth la gente puede ir a esta zona y puede ver cómo ya hay trazos de caminos, notificaciones en la zona. Ya había afectación. Ya había afectaciones. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que hay un detonante primario de la pérdida de la selva, que son los desarrollos turísticos. Que se han impactado evidentemente en esta zona. Entonces allí tenemos que ver la cuestión del ordenamiento territorial. Los municipios, desde el artículo, si no me equivoco, es el 115, ¿no? Desde su autonomía, ellos pueden decidir qué se hace con su terreno. De ahí los estados, la federación, buscar cómo proteger, cómo buscar un desarrollo que sea más armónico. A veces eso no se da, ¿verdad?, en la práctica,
Pero también lo que debemos mencionar es que, uno, los colectivos, y como lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, se les debe tener el mayor respeto, porque son ciudadanos preocupados por el medio ambiente. Han mencionado en muchas ocasiones valores naturales, objetos de conservación válidos. Es decir, los cenotes, la selva, lo que quede de selva, ¿verdad? Sin importar su nivel de degradación o recuperación, son valiosos, porque allí tenemos, por ejemplo, grandes felinos como el jaguar, el puma, tenemos monos. En pocos lugares en el país ya quedan monos aulladores, monos araña, que viven todavía en un ambiente muy parecido al que tenían de siempre, sí. ¿no? Entonces, una pregunta, y eso es una reflexión también para nosotros como sociedad, es por qué en esa región donde tenemos estos objetos de conservación identificados, incluso por todos, ¿por qué no hay áreas naturales protegidas? Que yo creo que va a ser uno de los temas que tendremos que ir abordando en siguientes pláticas. Yo te pido muy respetuosamente, mi estimado Juan, que podamos continuar, no solamente hablando del trazo del Tren Maya, sino de esta necesaria y urgente revaloración de nuestros marcos legales, así es, de nuestras formas de participación. Yo te podría adelantar unos puntos. Uno, es necesario modificar el reglamento de la LEGEPA en materia de impacto ambiental. Este reglamento y la ley, sobre todo a nivel de ley, debe decir dónde no se pueden hacer proyectos de desarrollo, empezando por las zonas núcleo de áreas naturales protegidas. Okay. Luego las zonas de amortiguamiento, que su programa de manejo así lo indique. Luego la combinación de especies en peligro, especies microendémicas, hábitat crítico, que son conceptos que ya están en otras leyes, de ciertas especies de distribución restringida que digan, en este lugar simplemente no se puede. No te metas. Sí, en este lugar no se puede. Y por otro lado, este movimiento de colectivos en defensa de esta zona de la selva maya, yo creo que lo que debe hacer es articularse con la academia, con las autoridades municipales, estatales, federales, y por una vía que no tiene que ver nada con la manifestación de impacto ambiental, sino con la Ley General del Equilibrio Ecológico, pero en materia de áreas naturales protegidas, preparar un estudio previo justificativo en alguna de las categorías, son 6 categorías que tiene la ley mexicana, para zonas estratégicas de toda la península de Yucatán, pero en este caso quizá las asociadas al Tren Maya, tengan o se les pida a las autoridades que le brinden un nivel de protección. Pues muy bien. Juan, pues nos vamos a quedar con esta última parte de la reflexión como apenas un intermedio para que vengas otra vez en la provocación y para que sigamos profundizando en esto. Realmente el tiempo nos corretea, pero agradeciéndote, Juan, la oportunidad de platicar y emplazado para la siguiente charla. Aquí estamos. Agradecemos a ustedes la posibilidad de que podamos tener su escucha, su vista, y evidentemente a nombre de Carlos Villalobos, su servidor Martín Quitano agradece a la toga la oportunidad de estar con ustedes y a quienes nos ayudan con su respaldo. Muchas gracias y seguimos viéndonos.